Hoy os traigo una de esas historias bonitas de contar, historias de superación personal, de querer cambiar de hábitos, cambiar de vida, y el running tuvo mucha culpa en ello. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer una charla que tenía muchísimas ganas de hacer con un compañero y nos va a contar cómo el correr le cambió la vida. David, buenas tardes y bienvenidos al canal. Muy buenas a todos. Vamos a hacer un rodajillo suave y me cuentas, ¿vale? Vamos para allá. Venga. Muy buenas, David, bienvenido. Muy buenas. Gracias por venir, de verdad me hace mucha ilusión Hombre, para eso estamos. esta charla. Cuéntame, David, ¿cuánto hace que corre? Pues ahora en octubre hará 2 años que empecé a correr. 2 años. 2 añitos. Joder, tío, 2 añitos y estás hecho ya un fideo, tío, estás delgado, estás... Esto es un no parar. Joder, la dopamina ha hecho efecto, ¿eh? Ya, a la que empieza uno, ya está deseando al día siguiente para volver a ir a correr. ¿Te ha gustado, no? Sí, esto es un cambio de vida que hacía ¿verdad? falta. Un cambio de vida que hacía falta, ¿verdad? Sí. Te inspiraste en alguien, ¿no? Me han chivado por ahí. La verdad es que sí, en el Kilian Jornet. Kilian Jornet. El Viendo vídeos por YouTube o... Sí, pues me operaron y que esta la te lo contaré en profundidad. Hostia, Y vi un vídeo suyo y me enamoré. hostia. Esto me lo tienes que contar bien. ¿Te parece que nos sentemos y me cuentas? Venga, Venga, que estoy corriendo. es complicado. Es complicado. Venga, chicos, nos vemos. Muy buenas. Muy buenas. Pues estamos aquí con David, un corredor popular. Popular porque es muy popular. Y porque el tío hace 2 años decidió ponerse las zapatillas y no para. Es que no para. David, Muy buenas. 2 años haces que corres. Ahora en octubre, ahora 2 años, Sí. empecé a correr. Que bueno, yo tenía una vida sedentaria, fumador, y conseguí dejar el tabaco. Y bueno, como te decía antes, me tuve que operar la nariz porque hacía apnea, respiraba bastante mal. Y bueno, a raíz de ahí, estar en casa recién operado, YouTube, mirando cosas, sugerencias de vídeos, me salió un vídeo de Kilian Jornet corriendo por una cresta, que ese vídeo no lo voy a olvidar en la vida. Y fue... El vídeo lo pondremos en la descripción del vídeo, la descripción de YouTube. Y dije, quiero probarlo, no sé, quiero empezar a correr. Y yo con mis 100 kilacos, 100 kilos pesaba. 100 kilos, 100 kilos. me acuerdo que tengo la primera carrera en Strava, que hice 3 kilómetros a 8,5 el kilómetro de ritmo. Esa fue mi primera salida. Eso es lo de menos, pero los hiciste pero con 100 kilos. ¿Eh? Y 300 metros, me tenía que parar a respirar, o sea, fue... Pero ese fue el impasse a, bueno, me acuerdo que salí con unas zapatillas que no eran ni de correr, pero dije, guau, ya empecé a comprar material, empecé a correr, a ponerme a dieta, porque fue un cambio de vida radical. Y nada, hasta el día de hoy que, bueno, que no he parado. No, pero... Bueno, no he parado de correr, pero sí que correr. alguna lesión me ha tenido parado. ¿Y ese cambio crees que lo necesitabas o Sí. porque antes de correr hacías otro deporte? Bueno, de jovencito había hecho artes marciales, había practicado boxeo, pero es más, mi entrenador siempre, venga a correr para calentar, y yo lo odiaba a correr. No te molaba correr. No, yo quería hacer guantes, porque bueno, siempre soy una persona Lo que muy cambia la nerviosa, vida, muy ¿no? ansiosa, y bueno, y ahora, pues nada, no sé, es mi manera de desconectar, salir a correr, poner las zapatillas y... Sí, la verdad que el running tiene eso. Las pones las zapatillas, corres y Es- conectas. Sobre todo por la montaña, Eso te no carga, escuchar el ruido de los coches, eso te carga las pilas. las pilas. Y antes de este cambio, ¿habías pensado en correr? No, sí, Que no. no. Nada, o sea, no, No. nada. O sea, Todo apareció de la nada. Vi el vídeo de Kilian Jornet y pues, hostia, que se puede correr por la montaña, es lo típico. Veías carreras de asfalto y eso. Vivía en Lérida y empecé allí, ya teníamos una montañita al lado que tenía 200 metros de nivel positivo. Me acuerdo que eran unas 15 kilómetros. Tardé 3 horas y media en hacerlo el primer día, con una mochila del Decathlon, me llevo un isotónico. Empiezas a aprender a base de errores y bueno, ahí empezó todo. ¿Fumabas cuando empezaste a correr? Cuando ya empecé a correr ya lo había dejado. Ya lo había dejado. O sea, Ya ya era algo cuando que empezaste a teníamos- correr, los pulmones ya estaban limpios. Bueno, Bueno, fue, o sea, el último cigarro me lo fumé yendo a quirófano. hostia.
Y fue llegar a casa y decir, "Mira, no fumo". Y fue así. Hostia, a raíz de la operación, Yo creo que trasteando la nariz me tocaron te un tocaron la cable, cabeza me también. tocaron un cable por ahí. Puede ser, Y puede la ser. verdad es que mira, hasta el día de Hostia. hoy. Y joder, pero llevas 2 años, pero 2 años muy intensos. Sí. O sea, has conseguido cosas que seguramente ni yo, en primera persona hablo por mí, ni gente seguramente que nos vea, ha conseguido, porque has sacado una maratón de asfalto. El 19 de marzo acabé el maratón de Barcelona. La verdad es que fue una experiencia porque los últimos 4 kilómetros los hice andando. Porque Sí. dolor me dolía todo. Porque a raíz de la Pero, lesión no, que pero no, no habías tenido una preparación adecuada, quizás, tuve, ¿no? exacto, normalmente una O- preparación de un maratón son unas 14 semanas. Yo 7 semanas antes del maratón de Barcelona no era capaz de hacer 3 kilómetros. Hostia puta. Pero tenía el dorsal y dije, voy a probar. Me llevé incluso dinero para el metro. Dije, si hago 10 kilómetros hago 10, si hago 20 hago 20. Y cojo el metro donde esté, ¿no? Hasta la Y llegada. me viene el 32 que dije, guau, si es que me quedan 10. Y he hecho 10 kilómetros muchas veces en mi vida y me puse, pues bueno, corro 600 metros, ando 200 y así Guau. hasta que ya no podía ni correr. Pero miré el reloj y dije, mira, incluso andando llego antes de 5 horas y acabé. Madre mía, te hicieron un fotón, ¿eh? Ese fotón ahora Era foto lo por aquí. pongo para que la gente lo vea porque emociona el fotón ese, ¿eh? Buah. Bueno, ya el simple hecho de acabarla, Yo digo que ya el subidón que tiene que ser, yo es que digo, hablo por mí, todavía no la he hecho, pero ya encima, con lo poca preparación, más los problemas en carrera, soy muy cabezón. La verdad es que cuando quiero algo, hasta pero que esto no lo no es lo consigo, recomendable, ¿eh? no. De esto no lo recomendamos a nadie. Yo, mucha gente hacer me esto. pregunta, ¿lo volverías a hacer? Yo sí, porque soy así. Pero- no lo recomiendo porque pero te puedes lesionar. Pero quizás te la prepararías mejor, ¿no? Sí, claro. Sí, hostia, es que... Lo que tenía el dorsal y dije, bueno, voy a probar. Si hago 10 kilómetros, pero si no llego a tener el dorsal, seguramente no voy a ir a correr. Bueno, claro, seguramente. Pero bueno, no sé si yo, si no sé. sí, porque yo ya me vi que digo, incluso la tirada larga un mes antes, que tienes que hacer unos 30 kilómetros, en el 23 ya no puedes ir corriendo, porque me dolía la rodilla, aún las así- cintillas. Y aún así le echaste valor Y fui, me presenté ahí a Ole salida. tú. Yo Y te digo tam- que el último kilómetro, es que esto fue una mezcla de emociones. Cada hora llamaba a un familiar mío, llamaba a mi madre, llamaba a mi padre, Sí. sí. Hostia, Me dieron ánimos. Y el último kilómetro, pues llevas el nombre en el dorsal, el último kilómetro que iba andando. Pues el último kilómetro me lo hice entero corriendo, toda la gente animándome, iba a lágrima viva. Hostia, qué Te lo emoción, juro, porque tío. fue emocionantísimo y entré a meta, levanté las manos y ala. Me tuvieron que ayudar a bajarme del tren. Llegué a Mataró, que no podía ni levantar. Qué huevazos, tío. Pero bueno, fue una experiencia que... Y aparte de maratón, también has hecho una carrera de, no sé si media distancia, ¿verdad? Por montaña, que los montañas es lo que a ti de verdad te gusta. Ya he hecho entre asfalto y montaña, 7 medias maratones. 7 media en 2 años. He hecho 3 de asfalto, 4 de montaña. Estaba fuerte, ¿eh? Bueno, no. Yo llevo años corriendo, pero yo había hecho fútbol y tal. Pero bueno, he pero, cometido hostia, muchos errores, ¿ves lo que digo? Yo he ido a base has tenido de... lesiones que han sido puñeteras, ¿verdad? Pero también por tu mala cabeza, Sí. digámoslo, ¿no? Por eso Bueno, ahora- mala cabeza o querer hacer más de lo que mejor tu cuerpo estaba preparado. Exacto, por eso ahora también estoy con un entrenador. ¿Un entrenador personal? Sí, porque yo solo no me puedo autoentrenar, porque como no tengo fin, un día te hago 20 kilómetros, al día siguiente te ¿no? hago Mejor series. que te vayan dirigiendo, ¿no? Exacto, y por eso me lesioné, me hice una fractura por estrés en la tibia, que estuve 7 semanas parado. Incluso tuve que ir a un psicólogo ¿Un psicólogo y deportivo, todo? porque yo quería correr, no podía y me dolía y me iba a correr. ¿Qué le decías? ¿Qué le comentaba al psicólogo? ¿Qué te... Bueno, Porque, oye, que me de ayudara. la nada al todo y lesión. Claro, yo estaba una 2 días mezcla en casa, ahí. me decía mi fisio, tienes que parar, vale, yo a los 2 días, hostia, pues no me molesta tanto, me iba a correr, al día siguiente, pues el dolor por 3. Y tuve que ir a un psicólogo porque yo lo que a mí me gusta es correr. Y estar 7 semanas parado, pues para mi cabeza fue, es que el deporte para mí es como mi psicólogo. Y como no podía hacerlo, Como la de todos, la de muchos. era el mismo momento de desconectar, de trabajo, etcétera, problemas, pues bueno. Ujú. Y Y de media distancia en montañas, he hecho una de estas, no es la Tengo- UTMB, pero es una similar, ¿no? tengo puntos ITRA y puntos UTMB por esta carrera. Que a raíz de esta carrera me puse en malo mi entrenador porque dije, estoy en muy mala forma. Esta es muy mala forma. He En hecho vez- una maratón. Hice 21 kilómetros con 1400 positivos fueron, tardé 4 horas.
ir a hacer. Bueno, oye. No, oye. Llegué con la rodilla inflamada, cojo, buah, y lo mismo. O sea, 3 kilómetros antes me tenía que haber abandonado, pero dije, yo tengo que llegar a meta como sea. Yo digo que participaron 350 personas, acabaron 320 y yo quedé en 316. O sea que llegué, casi que estaban cerrando la meta. Te estaban esperando. Muy bien, joder, bueno. tío, oye. Luego has hecho algún asfalto, Sí. ¿tienes un buen tiempo en un 10K? Bueno, Bueno, sí, hace poquito en Pineda hice 43-33, una media de oye. 4:22, si no recuerdo mal. Joder, ojo, ¿eh? Y hay que bajarlo. Pero es que lo bueno tuyo es que vas mezclando montaña, asfalto, montaña, asfalto. Y... Ahora estoy en plena preparación de lo Sí, que va a ser mi gran objetivo, uno de los 2 grandes objetivos. Cuéntame, esa era la siguiente pregunta, porque tienes esos objetivos, pero has mirado muy alto, yo creo. Voy a correr la maratón de la Ultra Pirineo. El año pasado hice la media maratón, que me lo pasé genial esa carrera, es una experiencia. Y este año voy a correr la distancia maratón. Dios, 42 kilómetros con 2.800 metros de desnivel positivo. Y estoy en plena preparación de esta carrera con mi entrenador y ahí vamos a ir. La vas a acabar, sí. Lo sabes, ¿no? Sí. O sea, sea como sea, ¿eh? Sí. Y luego tienes otro objetivo de esos... De los bueno, que mira, de la que la gente marca en el calendario, ¿eh? Esto va a ser en primicia porque incluso algún... Ah, hostia, ¿verdad? Va a ser en primicia. Vale. En tu canal. El 3 de diciembre corro el Maratón de Valencia. ¡Ole tú! Tengo dorsal y iremos a bajar. Bueno, voy con un objetivo, me gustaría bajar de una de las grandes de España, ¿eh? La Maratón de Valencia. Voy con el objetivo de intentar bajar de las 4 horas. Ese es mi objetivo. Bueno, este año... Se intentará. Bueno, primero hay que acabarla y yo creo que si lo haces con cabeza... Se intentará. Según los entrenos que llevas y tal... Si el cuerpo respeta y que toquemos madera para no lesionarme, intentaremos bajarlo. Sí, hombre, sí. ¿Tu media de entreno ahora más o menos de kilómetros semanales? Más o menos, estoy entre 47 y 55 kilómetros semanales, lo que sí que estoy haciendo una media de unos 2.000 positivos semanales. Para preparar la maratón de montaña, ¿no? Pero claro, mi entrenador lo tengo loco porque ahora mañana voy a correr un 10K en Vilassar, 10K de asfalto, o sea que voy metiendo carrerillas. El ponerme un dorsal siempre me gusta. Siempre te gusta. Pero bueno, hay que hacer las cosas con cabeza. Sí. Bueno, supongo que el entrenador te para un poquito los pies, ¿no? Porque conociéndote... Bueno, la última carrera de montaña que hice, le dije, ¿me apunta la de 25 kilómetros? Me dijo, no, la de 16, que era la más corta. Bueno, pero yo me bien. Yo me iba a lo largo, yo me podría haber dicho, sí, tira. Bueno, es que... Dijo, no toca. Es verdad, es que ellos son entrenadores por lo que lo son. Exacto. ¿Sabes? Conocen a la gente y saben. Y tienen que... Tú a lo mejor tienen mucha voluntad y muchas ganas, pero... te puede provocar lesiones, y como me conoce y sabe que si voy, la voy a ir a acabar, pues... Sí, no, eso está muy bien. Y cuéntame, porque también me han dicho que eres un poco, te has vuelto también un friki del material. Sí, bueno... Un poquito, ¿no? Has ido investigando por ahí. Me gusta investigar porque sé lo que me gusta, por ejemplo, llevar en los pies, me gusta mucho el material, sobre todo las zapatillas. A mí me da igual que sea una carrera de 10 kilómetros, me gusta llevar mucha amortiguación, porque por mi manera de correr me va cómodo y que tengan sobre todo bastante taco. Hay muchas zapatillas son más voladoras, llevan placa de carbono. Te has vuelto también experto ya en zapatillas, ¿sí? Experto no. Madre mía, antes era experto en discoteca y ahora experto en zapatillas, ¿eh? Experto no, pero sí que me gusta mucho trastear. Sí, lo sé, porque a veces te he preguntado cosillas y... Sí. Antes de comprarme unas zapatillas, remiro. ¿Qué llevas ahora? Cuéntame, va. ¿Para montaña y para asfalto? Ahora, pues bueno, ahora llevo puesto unas Merrell, las Moab Fly, fueron las primeras que me compré y las tengo con ya 700 kilómetros. Así que no sé que la veo. Ahí con 700 kilómetros ya. 700 kilómetros ya. Pero bueno, las que uso para competir son las Hoka, las Mafate Speed 4, vale. Zapatillón, me encantan, es como ir con nubes. Y para asfalto llevo las buque insignia de ASICS, las Gel Nimbus, las 24. Esas se me han hablado muy bien de ellas. Zapatillón, súper cómodas. Y quiero intentar hacer el cambio, no sé si hacer el cambio a ASICS o a Nike. Estoy ahí dudando. Yo quiero estoy probar otra cosa que no sea enamorado Adidas. de ASICS, sí que, por ejemplo, para montaña hay otras marcas que quiero probar, pero asfalto, las dos que tengo, tanto las voladoras como las de correr rodajes, incluso las usé en el maratón, llevo las ASICS. No, yo tomo el guante porque a mí el tema zapatillas es una de las cosas que no controlo. ¿No? No, porque siempre he sido de Adidas y siempre me he ido comprando. Empecé con las Energy
y las que han ido sacando, Solar, la Ultra, me he ido renovando, pero no he salido de ahí. Yo soy partidario de que las zapatillas tienes que ir a sensaciones. Sí, Tal y por como eso. te la pones, sé si me va a gustar o no. Es el miedo al cambio a mí lo que me frena. ¿Sabes? Bueno, pero yo, por ejemplo, que tengo Merrell, tengo Hoka, tengo Asics, tengo unas Adidas, las Solar Glide 5, fueron las primeras que me compré para asfalto. Y es lo que digo, yo me las pongo, ya sé si me van a gustar, si no, y bueno, luego probar también el grip, etcétera. Y con todo este mega cambio en 2 años, te has abierto un canal de YouTube. Sí, también. Dile el nombre a la gente para que lo sepa. Hace un mes y medio me abrí mi canal de YouTube. Bueno, es mi nombre, David Mela Ramos. Sí, Intento de runner. Intento de runner, soy un y hace vídeos muy guapos, os lo recomiendo. Pondremos el link del canal en la descripción del vídeo. Os lo recomiendo porque hace vídeos muy chulos. El tío editando es muy bueno. Bueno, y es un personajillo, o sea, este va a triunfar seguro. Todo el que quiera verlo, pues os animo a y tenía ganas también del canal de YouTube, sí, ¿no? Creo que, bueno... Tú y yo tenemos en eso mucho en común, que es como un blog. Para sí, nosotros, yo en mi videoblog, para grabarnos nosotros nuestras historias corriendo. Exacto, carreras, entrenos y bueno, es como un videoblog, pero también me gusta como para inspirar un poco a la gente que quiera dar el paso a correr o a hacer un cambio de vida. Todo el mundo puede hacerlo. Porque eres un muy buen ejemplo para la gente que lleva unos malos hábitos, entrecomillado, cada uno sabe lo suyo, y quiera hacer el cambio a una vida más sana, más hacer deporte. Tal. Tú has llegado a un extremo un poco muy rápido, o sea, has llegado a un nivel, digamos, muy alto en muy poco tiempo, pero bueno, que el cambio cuesta y joder, eres una persona muy buen ejemplo de lo que la gente puede conseguir haciendo deporte. O sea, es que el deporte es sano, tío. Yo sí, siempre lo he dicho, el que quiere puede. Y solo tienes que ver gente que... pero hay gente que le verá, hostia, Yo tuve la oportunidad de cruzarme con Alex Roca en el Maratón de Barcelona, que le di ánimos y a mí ese chico es una inspiración para mí. Tremendo, ¿eh? O sea, un 76% de discapacidad física y acabar un maratón. Habré visto el documental de él con Valentín San Juan por lo menos 3 veces. Y con mi hijo, porque le empecé a enseñar a mi hijo, digo, mira. Me crucé con Valentín y con Alex Roca en el Maratón de Barcelona, les di ánimos y, o sea, ver ese chico tremendo, tiene que inspirar a todo el mundo. Y Valentí igual, Valentí, empecé a ver vídeos suyos cuando, ya trasteando con lo de Kilian Jornet, empecé a ver vídeos de Valentí y fue una inspiración para mí para empezar a hacer el cambio de vida que llevo. Si es que el correr engancha y aparte es una cosa muy chula. Yo siempre lo digo en mis vídeos, tío, es que, no sé, es algo que es un psicólogo natural, que digo yo. Es algo que... ir a la montaña, perderte un rato, es que da igual si haces 2, 5, 20, 30 kilómetros, da igual. Es ponerte las zapatillas, desconectar un rato, hacer un poco de vida sana y... Yo lo que últimamente estoy dándome cuenta de que para mejorar, creo que es mejor entrenar en grupo. El grupo tira mucho. Y me estoy dando cuenta con mis compañeros de los Yuisus que, hostia, te animan y pum y tal. No es lo mismo que correr solo, tío. Sí, pero yo, por ejemplo... Que a mí me gusta correr solo, porque me aíslo, me pongo mis auriculares. Yo sé eso, estamos todo el día rodeados de gente. Para mí, mi momento, por eso me gusta tanto la montaña. Me meto en un curriol, voy solo, es mi momento de pensar mis cosas y de estar solo por y para mí. Que sí, que entiendo lo que quieres decir de correr con gente, por eso también nos apuntamos a carreras, siempre se sale súper rápido, correr con gente, te cruzas. Me gustan las carreras también porque ves historias de diferentes personas. Correcto. Pero a mí, por ejemplo, me gusta correr solo. A no ser que tenga que hacer de hoy un rodaje libre, pues sí, porque te adaptas al grupo de gente, pero yo sí tengo mis entrenos, pues me gusta... Ni me gusta frenar a la gente... Yo te animo a que te vengas un día con nosotros sí, pero por ejemplo, ni me gusta frenar a la gente que va más rápido que yo, ni me gusta... No te vas a frenar, al contrario. Bueno, yo no. Ya ves, es que el concepto de entrenar en grupo es verlo, te lo digo. O sea, ahí... Bueno, supongo que todo el mundo tira... Cada uno va a su ritmo, cada uno tira... Y nadie te va a juzgar por el ritmo que tú vayas. Nadie, no, solamente el entrenador. Porque es el que te conoce. Te va a decir, o afloja o aprieta que puedes dar más. Y es así. Sí. Pues David, qué charla más buena, tío. Sí, de verdad, tenía muchas ganas de que te pasaras por el canal. Había ganas de venir. Y joder, recomiendas, ¿verdad? Correr, cambiar de hábitos. Sí, todo el mundo puede hacer lo que hablamos. Da igual hacer 1 kilómetro, 5, 20, ponerse la zapatilla, coger la bicicleta, no hace falta correr, hacer natación. Yo creo que el hacer deporte y
sobre todo la gente que lleva una vida así un poco más cañera, o sea, fumadora, el tabaco hay que dejarlo, sobre todo. Tabaco es veneno, tío. Y yo he estado 15 años, fumador, o sea, Yo he imagínate. fumado también. O sea, yo vine de la mil y dije, se acabó y... se Tengo acabó. 15 años siendo fumador, que ahora lo pienso, de las cosas que me he perdido ahora que estoy haciendo esto. Y Ujú. creo que todo el mundo nos puede animar a ponerse unas zapatillas y salir a Pues de verdad, me alegro un montón de tu cambio, porque yo te he conocido antes Sí, la verdad que sí. de tu vida runner, te he conocido tu otra vida, y de verdad el cambio es, Necesitaba este cambio. necesitabas este cambio y yo me alegro de verte así porque te veo feliz Sí. y se te nota y contento y motivado y creo que puedes animar a mucha más gente a Eso es lo que que lo haga, intento tío. retransmitir también en el canal, porque es Claro. motivar a la gente. Pues te animo a que no pares, a que tengas un poquito más de cabeza. Se Eso intenta, por sí, eso al tengo entrenador que te siga que me metiendo caña como frene lo un estás poquito, haciendo. sí. Te animo a subirte a los Yusus cuando tú quieras, que conozcas el grupo que tenemos Hecho. ahí, que es una pasada. Y que tengas mucha suerte en el canal de YouTube, que seguro que la vas a tener porque que es un personaje que molan un montón los vídeos. Los recomiendo de verdad. David, muchas gracias por pasarte por el canal y que vaya todo muy Gracias bien. a ti por invitarme. Nos vemos por la montaña. Perfecto. Venga, tío. Vale. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame.